Si estás lidiando con un narcisista, lo primero que debes entender es que no te están involucrando de la misma manera que te estás involucrando con ellos. Está operando bajo el supuesto de que las relaciones se basan en el respeto mutuo, la reciprocidad y la comprensión compartida. Ese es el marco que traes a la mesa, porque es el marco lo que permite una conexión humana significativa. Pero el narcisista no lo ve así. Su juego es completamente diferente. No están interesados en la mutualidad. Están interesados en el poder. El objetivo principal de un narcisista en cualquier interacción es asegurar el control, la atención y la validación en sus términos. Si eso significa distorsionar la realidad, entonces que así sea. Si significa que el jazz lo iluminará para cuestionar sus propias percepciones, lo harán sin dudarlo. Si significa socavar su confianza para que se vuelva más flexible, más fácilmente manipulado, entonces eso es exactamente lo que perseguirán, y no se sentirán culpables por eso. Eso es lo que los hace peligrosos. Ahora, algunas personas cometen el error de pensar que si solo muestran suficiente amabilidad, si son lo suficientemente pacientes, si explican las cosas con la suficiente claridad, el narcisista eventualmente aparecerá. Pero eso es una ilusión. Un narcisista no aprende a través de la razón, la discusión o las apelaciones morales. Aprenden a través de las consecuencias. Si se niega a reconocer esta verdad fundamental, se está preparando para una frustración interminable, dudas y agotamiento emocional. Entonces, ¿cómo se ven realmente el reconocimiento de sus tácticas? En primero, significa prestar atención a los patrones en lugar de las palabras. Los narcisistas son expertos en decir exactamente lo que quieres escuchar. Prometerán un cambio, fingirán remordimiento, incluso jugarán a la víctima para mantenerte enredado en su web. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué demuestran sus acciones constantemente? Si hay un patrón de engaño, manipulación o falta de respeto, entonces esa es la verdad de la situación, independientemente de lo que digan. En segundo lugar, debe comprender que los narcisistas desplegan tácticas psicológicas específicas para mantener su dominio. Uno de los más insidiosos es la iluminación de gas, lo que te hace dudar de tu propia realidad. Negarán cosas que han dicho, incluso cuando tengas evidencia. Reescribirán la historia, cambiando sutilmente la narración hasta que te disculpes por algo que ni siquiera hiciste. Cuanto más participe en estos argumentos, más control ganan, porque el acto mismo de defenderse lo coloca en una posición subordinada. Estás reaccionando a ellos, lo que significa que están dictando los términos de la conversación. Otra táctica común es el refuerzo intermitente, alternando entre afecto y crueldad en ciclos impredecibles. Esto es poderoso porque refleja el mecanismo psicológico detrás de la adicción. Si alguien es consistentemente cruel, eventualmente se separará. Pero si ocasionalmente arrojan momentos de amabilidad, su mente comienza a perseguir la recompensa, esperando que si solo hace lo correcto, obtendrá más de lo bueno y menos de lo malo. Esto crea una dependencia tóxica en la que permaneces en la relación, no porque sea gratificante, sino porque estás tratando de volver a esos momentos fugaces de calor que en realidad fueron solo otra herramienta de manipulación. Y luego está la proyección. El narcisista te acusará de las mismas cosas de las que son culpables. Si son deshonestos, te llamarán mentiroso. Si son emocionalmente inestables, afirmarán que usted es el que es irracional. Esto tiene dos propósitos. Primero, desvía la atención de su propio comportamiento. Y segundo, te mantiene tan ocupado defendiéndote a ti mismo que no tienes tiempo para reconocer lo que realmente está sucediendo. Reconocer estas tácticas no se trata de volverse cínico o paranoico. Se trata de claridad. El que es irracional sirve dos propósitos. Primero, desvía la atención de su propio comportamiento. Y segundo, te mantiene tan ocupado defendiéndote que no tienes tiempo para reconocer lo que realmente está sucediendo. Reconocer estas tácticas no se trata de volverse cínico o paranoico. Se trata de claridad. Se trata de eliminar las ilusiones y ver cosas para lo que son, porque una vez que ves el juego, dejas de jugarlo. Cuando dejas de jugar, el narcisista pierde su poder sobre ti. Entonces, si quieres dejar de ser controlado, dejar de ser manipulado y dejar de ser drenado, el primer paso es simple: mira a los narcisistas para quienes realmente son, no quienes desearías que fueran. La realidad, tan brutal como es a veces,
siempre te servirá mejor que una mentira reconfortante. Una de las trampas más autodestructivas en las que puedes caer al tratar con un narcisista es buscar su aprobación. No solo me refiero a tratar abiertamente de impresionarlos, me refiero a las formas sutiles, casi inconscientes, en las que modifica su comportamiento para evitar sus críticas, para obtener una pizca de su reconocimiento, o finalmente, solo una vez, ser tratado con el respeto que merece. Es una trampa fácil de caer, porque, como seres humanos, estamos conectados para la reciprocidad social. Cuando invertimos en una relación, ya sea personal, profesional o familiar, esperamos, en algún nivel fundamental, que nuestros esfuerzos serán reconocidos. Si simplemente nos explicamos correctamente, si solo demostramos nuestra lealtad, nuestras buenas intenciones, nuestra paciencia, entonces seguramente, en algún momento, los narcisistas lo reconocerán y cambiarán en consecuencia. Pero ese momento nunca llega. Esto se debe a que los narcisistas no operan dentro del marco de la reciprocidad. Ven sus esfuerzos no como una razón para respetarlo, sino como confirmación de que lo controlan. Cada vez que se retorce para evitar su desaprobación, refuerza su dominio. Cada vez que espera su validación, les otorgas poder sobre tu autoestima. Si crees que hay una combinación mágica de palabras o acciones que les harán verte por lo que realmente eres, estás perdiendo el tiempo. Para ellos, los postes de objetivos siempre se mueven. En el momento en que crees que has hecho lo suficiente, encontrarán un nuevo estándar para sostenerte, uno que nunca tienen la intención de que te encuentres. No se trata de ti, esa es la realización central. Su incapacidad para respetarlo no es un reflejo de su valía, sino una consecuencia de su patología. El sentido del yo del narcisista es frágil, basado en una ilusión de superioridad que debe mantenerse constantemente. No pueden permitirse estar equivocados porque hacerlo rompería esa ilusión. No pueden permitir que otros sean realmente vistos o apreciados, porque eso significaría renunciar al control. Y así se mueven a través de la vida de extraer, manipular y disminuir, porque es la única forma en que saben cómo mantener su autoimagen inflada. Una vez que comprende esto, la respuesta correcta se vuelve clara. Debes separarte emocional, psicológicamente, y cuando sea posible, físicamente. Eso comienza con un paso crítico: debe dejar de buscarlos para su aprobación de cualquier forma. Eso no significa ser grosero, no significa tomar represalias de crueldad. Simplemente significa eliminarse del juego psicológico en el que están tratando de atraparte. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto realmente en el mundo real? Significa que ya no se justifica para ellos. Un narcisista prospera en el argumento, porque el argumento implica que su opinión es importante. En el momento en que comienzas a defenderse, ya has perdido, porque ahora la conversación se enmarca en torno a su percepción de ti, en lugar de tu propia realidad intrínseca. Deja de explicarte a alguien que solo busca municiones. Si distorsionan tus palabras, déjalas. Si tergiversan sus intenciones, que así sea. Su percepción de usted no es su responsabilidad de arreglar. También significa dejar ir la necesidad de cierre. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Todos queremos resolución. Todos queremos ese momento final en el que el narcisista reconoce su irregularidad, donde se disculpan, donde finalmente nos dan esa sensación de justicia que hemos estado esperando. Pero ese momento no llega, y cuanto más lo persigue, más tiempo permanecerá atrapado en su web. El único cierre que obtendrá es el que le das la decisión de alejarse, dejar de participar, aceptar que su reconocimiento no es necesario para que tu autoestima permanezca intacta. Y quizás lo más importante, significa redefinir su propia fuente de validación. Si ha pasado años, tal vez décadas, ajustando su autopermisión para adaptarse a las expectativas de alguien que nunca es capaz de valorarlo en primer lugar, entonces es hora de recuperar ese poder. Tu valor no es algo que exista a merced del reconocimiento de otra persona, es algo que debes reclamar por ti mismo. En el momento en que lo haces, el narcisista pierde lo que los hizo poderosos sobre ti, porque al final, el acto de desafío más radical contra un narcisista es simple: deja de necesitar que te vean. Mira a ti mismo en su lugar. Uno de los errores más peligrosos que puede cometer
Cuando se trata de un narcisista, es asumir que jugar con las reglas lo protegerá. Que si eres justo, si eres razonable, si sigues dándoles el beneficio de la duda, eventualmente corresponden. Pero esta suposición se basa en una premisa defectuosa, que el narcisista valora la equidad, que responden a la razón, que incluso están jugando el mismo juego que eres. No lo son. Un narcisista opera dentro de un marco psicológico completamente diferente. Verá, la mayoría de las personas, cuando entran en un conflicto, ya sea un desacuerdo con un amigo, una conversación tensa con una pareja, o incluso una disputa en el lugar de trabajo, están operando bajo el supuesto de que existe una realidad objetiva compartida, que si ambas personas establecen sus perspectivas honestamente, la verdad eventualmente surgirá y se puede alcanzar alguna forma de resolución. Pero un narcisista no tiene interés en la resolución. Su interés está en dominio. Y ahí es donde tienes que dejar de cometer el error de creer que ser la persona más grande, ser infinitamente paciente, entendiendo infinitamente, conducirá a un avance. No lo hará, porque para un narcisista, su disposición a participar, su disposición a seguir explicando, seguir justificándose a sí mismo, seguir con la esperanza de una respuesta racional, no se considera fuerza, se ve como debilidad, es una oportunidad. Les dice que todavía tienen control sobre su mente, sus emociones, sus acciones. Les dice que todavía estás jugando su juego, incluso si no te das cuenta. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Dejas de reaccionar como quieren, dejas de darles el combustible emocional que prosperan, porque aquí hay tu mente, tus emociones, tus acciones. Les dice que todavía estás jugando su juego, incluso si no te das cuenta. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Dejas de reaccionar como quieren, dejas de darles el combustible emocional en el que prosperan. Porque aquí hay algo importante para entender: los narcisistas no son autosuficientes, no generan su propio sentido de estabilidad, su propio sentido de identidad, su propio sentido de valor. Lo extraen de otros. Es por eso que provocan, porque manipulan, porque crean conflictos donde ninguno debería existir. Todo es un intento de mantenerte comprometido, porque el compromiso es igual a poder. Si desea desarmar a un narcisista, debe eliminar ese poder, y eso comienza con dominar algo que es increíblemente simple e increíblemente difícil: desprendimiento emocional. Ahora, no me refiero a suprimir sus emociones por completo. Eso no es saludable y no es sostenible. Lo que quiero decir es desarrollar la capacidad de no verse afectado por sus provocaciones, reconocer que sus intentos de culparlo, cebarlo, arrastrarte a otro ciclo de argumento y justificación no son más que una estrategia para mantenerte bajo su influencia. Aquí es donde entra el concepto de balanceo gris. Es una técnica psicológica que implica hacerse tan poco interesante, lo más emocional y lo más desconectado como sea posible cuando se trata de un narcisista. Prosperan en las reacciones, ya sea ira, frustración, tristeza o incluso afecto, porque las reacciones significan que todavía están en control. Pero si te niegas a participar, si dejas de darles la dramática respuesta emocional que anhelan, pierden su influencia. Se aburren, siguen adelante. Pero seamos claros, esto no es fácil. No es fácil sentarse en presencia de alguien que está tratando deliberadamente de provocarlo y negarse a morar. No es fácil escuchar acusaciones escandalosas y elegir no defenderse. No es fácil verlos reescribir la historia y manchar su nombre y simplemente decir cree lo que quieras. Pero es necesario, porque cada vez que te involucras, cada vez que te defiendes, cada vez que intentas demostrarte a alguien que no tiene interés en la verdad, estás alimentando la dinámica que te está agotando. Esta es una forma de autodisciplina psicológica. Es la capacidad de decir, no necesito la validación de esta persona. No necesito corregir su narrativa falsa. No necesito ganar su aprobación o demostrar mi valía en sus ojos. Y cuando alcanzas ese nivel de desapego, te vuelves intocable, porque un narcisista no puede controlar lo que no pueden provocar. Al final, la respuesta más poderosa a un narcisista no es ira, ni siquiera es una confrontación. Cuando finalmente se dan a conocer, las mayores trampas pueden caer cuando se trata de un narcisista es participar en el ciclo interminable que crean. Tienen razón de cualquier manera coherente. Su objetivo es mantenerte enredado, mantenerte emocionalmente invertido, mantenerte reaccionando. No discuten para resolver nada, argumentan dominar. Su objetivo no es encontrar la verdad, no llegar a un entendimiento mutuo.
ni siquiera para demostrar que tienen razón de manera coherente. Su objetivo es mantenerte enredado, mantenerte emocionalmente invertido, mantenerte reaccionando, porque mientras estés reaccionando, todavía estás en el juego, y mientras estés en el juego, todavía tienen poder sobre ti. Piense en cómo se desarrolla esto. Mencionas un problema, algo que hicieron que fue irrespetuoso, deshonesto o hiriente. Una persona normal, incluso si no está de acuerdo, al menos intentaría comprender su perspectiva. Se involucrarían de buena fe. Pero, ¿qué hace el narcisista? Se desvían, cambian la culpa, mencionan algo completamente no relacionado que lo hiciste hace 6 meses. Torcen tus palabras, te acusan de ser el problema, y ya antes de que te des cuenta, ya no estás discutiendo el problema en cuestión. Te estás defendiendo. Y ahí es donde ganan, porque en el momento en que comienzas a defenderse, la conversación ya no se trata de su comportamiento, se trata de demostrar su inocencia. Han girado con éxito las mesas. Ahora estás en juicio. Ahora estás gastando toda tu energía mental y emocional que te justifica mientras se sientan y te miran agotarse en una batalla que nunca fue justa en primer lugar. Entonces, ¿cómo detienes esto? ¿Cómo te alejas de esta guerra psicológica? Aprendes a desconectarte, dejas de justificarse, dejas de explicar, dejas de intentar ganar un debate que nunca fue diseñado para ser ganable. Ahora, eso no significa que dejes que te caminen sobre ti. No significa que tolere el abuso o permanezca en silencio ante la injusticia. Significa que te niegas a participar en un juego manipulado. Significa que establece límites que no están en negociación. Un narcisista prospera en el caos emocional y harán todo lo que esté en su poder para mantenerte fuera de balance. Si dices no toleraré que se les hable de esa manera, presionarán más para ver si realmente lo dices en serio. Si dices no participaré en este tipo de argumento, intentarán provocarte hasta que rompas tu propia regla, porque si pueden hacer que reaccionen, ganan. Han demostrado que tus límites son solo palabras. Entonces su trabajo es asegurarse de que no lo estén. Su trabajo es seguir adelante. Si dices que estás dejando la conversación, vete. Si dice que no tolerará la falta de respeto, no lo haga. Si dices que no te explicarás, deja de explicar. Debido a que en el momento en que un narcisista se da cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionan en ti, comienzan a perder interés. Ya no eres el objetivo fácil que una vez pensaron que eras. Pero aquí está la parte difícil: mantenerse firme en sus límites significa tolerar incomodidad. Significa resistir el impulso de corregirlos cuando mienten sobre ti. Significa resistir el impulso de defenderse cuando torcen la narrativa. Significa aceptar que nunca verán la verdad porque no quieren. Y está bien, tu paz, tu dignidad, tu autoestima, estas cosas no dependen de su reconocimiento. Dependen de su capacidad para alejarse de las batallas sin sentido, a negarse a ser cebados, priorizar su propio bienestar sobre la ilusión de ganar una discusión. Porque al final, la verdadera victoria no está demostrando mal un narcisista. Se está demostrando a ti mismo que ya no necesitas su validación. Su capacidad para alejarse de las batallas sin sentido, para negarse a ser cebada, priorizar su propio bienestar sobre la ilusión de ganar una discusión. Porque al final, la verdadera victoria no está demostrando ser un narcisista, incorrecto. Se está demostrando a ti mismo que ya no necesitas su validación. Hay una verdad dura con la que debes aceptar cuando se trata de un narcisista: nunca respetarán tus límites a menos que los haga cumplir. La aplicación no significa explicar sus límites una y otra vez, esperando que finalmente lo entiendan. No significa hacer amenazas que no sigas. No significa esperar que de repente desarrollen la autoconciencia y comiencen a tratarlo con el respeto que mereces. Significa acción, significa consecuencias. Verá, un narcisista no reconoce los límites de la manera en que una persona sana. Una persona sana, cuando se enfrenta a un comportamiento inaceptable, al menos se detendrá y reflejará. Puede que no siempre estén de acuerdo, pero respetarán que tienes derecho a trazar la línea en algún lugar. Un narcisista, por otro lado, ve sus límites como un desafío, un obstáculo que superar, una prueba de cuánto pueden salirse con la suya, y seguirán presionando hasta que encuentren el punto de ruptura. Es por eso que las medias medidas no funcionan. Si establece un límite pero no lo hace cumplir, todo lo que realmente ha hecho es enseñarle al narcisista que sus palabras no significan nada, que si empujan lo suficiente, si aplican suficiente presión, si crean suficiente culpa, cede. Una vez que sepan que
Una vez que ven que sus límites son negociables, explotarán ese conocimiento sin descanso. Entonces, ¿cómo es la aplicación real? Significa estar dispuesto a alejarse de las conversaciones que cruzan la línea. Significa eliminarte de situaciones tóxicas, incluso si causa molestias temporales. Significa comprender que no tiene que discutir, negociar o explicarte sin cesar. Simplemente tienes que actuar. Y aquí es donde la gente lucha, porque la acción es difícil. Es incómodo, tiene un costo. Establecer y hacer cumplir los límites significa aceptar que el narcisista reaccionará mal, y lo harán. Te acusarán de ser egoísta, de ser cruel, de no ser razonable. Jugarán a la víctima. Ellos arremeten porque no tienen interés en respetar sus límites. Su único interés es asegurarse de sentirse lo suficientemente culpable como para dejarlos. Aquí es donde debes ser lo suficientemente fuerte como para tolerar la incomodidad de hacer lo necesario. Tienes que aceptar que cuando comiences a hacer cumplir los límites, el narcisista aumentará. Si solían manipularte sutilmente, podrían comenzar a atacarte directamente. Si solían hacer un viaje de culpa, podrían comenzar a interpretar a la víctima más dramáticamente. Si solían confiar en el encanto, podrían cambiar a una hostilidad absoluta. Esto se llama una explosión de extinción, un último esfuerzo para recuperar el control cuando se dan cuenta de que sus tácticas habituales no funcionan. Este es el momento en que la mayoría de las personas fallan, porque es en este momento que la presión se siente insoportable. Las acusaciones, la culpa, la manipulación, todo se intensifica. Si no estás preparado para ello, te rendirás. Podrías pensar, tal vez estoy siendo demasiado duro. Tal vez debería explicarme una vez más. En el momento en que lo haces, el narcisista sabe que todavía tienen control sobre ti. Se retirarán, actuarán como si todo estuviera bien por un tiempo, y luego comenzarán a empujar de nuevo lenta, pero seguramente. La única forma de romper este ciclo es dejar de darles una razón para creer que pueden cambiar de opinión. Deje en claro a través de la acción, no las palabras, que sus límites son reales, que no están preparados para negociar, y que violarlas tiene consecuencias. Eso podría significar cortar contacto, podría significar desconectarse emocionalmente, podría significar negarse a responder a las provocaciones. Lo que sea que la situación requiera, la clave es la consistencia, porque al final, los límites no se tratan de controlar el comportamiento del narcisista. Nunca los controlarás, siempre harán lo que sirve a su ego, su control, su poder. Boundaries are about controlling your own behavior, about deciding what you will and will not tolerate, about choosing to remove yourself from situations that drain you, about prioritizing your own well-being over the illusion that you can change them. And when you finally do that, when you finally enforce boundaries with unwavering resolve, something remarkable happens. The narcissist loses their grip on you. Su poder se desvanece, y comienzas a reclamar algo que nunca tuvieron que tener en primer lugar: tu autonomía, tu dignidad, tu paz. Y esa es una batalla que vale la pena ganar. Una de las realizaciones más difíciles que tendrá cuando se trata de un narcisista es comprender que nunca le darán cierre. Esa disculpa que estás esperando, ese momento en el que finalmente reconocen el dolor que te causaron, no vendrá. Y cuanto más tiempo lo espere, más tiempo permanecerá atrapado en su red psicológica. Porque aquí está la cosa: los narcisistas no reflexionan sobre sus acciones como lo hacen las personas sanas. No yacen despiertos por la noche luchando con culpa, preguntándose cómo pueden hacer las cosas bien. No reproducen el pasado y piensan, tal vez, fui demasiado lejos. No es así como funciona su mente. Su preocupación no es la verdad, su preocupación es mantener el control. Si eso significa reescribir la historia, si eso significa convertirlo en el villano, si eso significa distorsionar la realidad tan a fondo que incluso comienzas a dudar de ti mismo, entonces eso es exactamente lo que harán. Y si no tiene cuidado, pasará años, tal vez incluso décadas, tratando de extraer algo de ellos que son fundamentalmente incapaces de dar. Tienes la esperanza de que si solo diga lo correcto, si solo demuestra su punto lo suficientemente convincente, finalmente lo verán. No lo harán, no porque la verdad no esté clara, sino porque admitirla significaría renunciar al poder que tienen sobre usted. Entonces tienes una opción: puedes seguir persiguiendo una disculpa que nunca vendrá, puedes seguir reproduciendo conversaciones en su cabeza, imaginando diferentes resultados, tratando de darle sentido a algo que nunca tenía sentido tener. Sentido,
O puede decidir que su curación no depende de ellos. Puedes decidir que el cierre es algo que te das a ti mismo. Y eso no es fácil, porque estamos conectados para buscar la resolución. Nuestras mentes anhelan el orden, la coherencia narrativa. Cuando alguien nos molesta, cuando traiciona nuestra confianza, cuando infligen heridas que persisten, queremos el reconocimiento, queremos justicia, queremos que la historia tenga un final limpio, pero la vida es desordenada. Y cuando se trata de un narcisista, el final que desea, la resolución donde finalmente se responsabilizan. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Reclamas tu propia narrativa. Dejas de esperar a que te liberen y te liberes. Eso significa aceptar que algunas personas nunca entenderán lo que le hicieron y elegirán avanzar de todos modos. Eso significa dejar de lado la idea de que su validación es necesaria para su curación, que no es, nunca lo fue. Y ahí es donde se encuentra el verdadero poder, porque mientras estés esperando que reconozcan la verdad, todavía tienen control sobre ti. Mientras espere un momento de claridad de ellos, aún dictan su estado emocional. Pero en el momento en que dejes de buscar su validación, en el momento en que decidas que su opinión, su versión de los acontecimientos, su negativa a reconocer la realidad, es irrelevante, ese es el momento en que ganas. Ese es el momento en que te pierden. Y aquí está la paradoja: cuanto menos necesite el cierre de ellos, más poder tendrá sobre su propia vida. En el momento en que dejes de explicar, deja de defender, deja de esperar, te vuelves intocable, porque el arma más grande de un narcisista es su capacidad para manipular su necesidad de resolución. Quítate eso y no tienen nada. La curación de un narcisista no se trata de hacer que vean lo que han hecho. Se trata de verlo claramente a ti mismo. Se trata de reconocer que su falta de responsabilidad no es un reflejo de su valor más que de su propia ruptura. Se trata de comprender que el cierre no proviene de ellos. Viene de usted finalmente decidiendo que no necesita su permiso para seguir adelante. Y cuando haces eso, cuando realmente te sueltas, sucede algo notable: el peso que le pusieron a ti comienza a levantar. La ira, la confusión, la duda comienza a desvanecerse. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque has elegido no dejar que te defina. Al final, la mayor venganza contra un narcisista no está demostrando que están equivocados. No les hace disculparse, ni siquiera los expone, está prosperando sin ellos. Es vivir una vida tan llena, tan independiente, tan desintegrada de su influencia, que se convierten en nada más que un recuerdo lejano, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Y eso es un cierre real,